¿Se escuchó eso? Sí. Listo. Bueno, estamos grabando oficialmente. Bueno, gente, ¿cómo les va? Eh, Insisto, nuevamente, gracias, ya lo dije por WhatsApp, ya parezco demasiado chupamedia, pero gracias por haber hecho el cuestionario de Física 2. Los resultados, no sé si eran los esperados o no, pero en general hubo un promedio de un 50% de éxito, muy en general. Lo que vamos a hacer ahora, como hicimos la semana pasada, vamos a presentar, digamos, vamos a mostrar las preguntas, vamos a charlar sobre las respuestas y adicionalmente lo que puse acá abajo de cada pregunta fue el porcentaje de éxito de respuestas sobre esa pregunta en particular, para después ver bien cuáles son las cosas que estadísticamente están más flojos o por lo menos les costó más la respuesta. Cada pregunta está en un contexto y se derivan varios temas o principios o leyes. Yo les recomendaría, más allá de que esto posiblemente quede grabado, que tomen nota de las cosas que trata cada pregunta o que uno debería haber tenido en cuenta al momento de pensar en la respuesta correcta. Que eso les va a servir para tener un buen, no sé si mapa conceptual, a ese nivel pueden llegar ustedes a construirlo, o por lo menos de títulos y de conceptos sobre los cuales inevitablemente ya estamos volviendo con la primera parte del año, que es la parte electrostática en el vacío o en medio libre, eh, que es lo que ya arrancamos formalmente hoy, que pusimos los videos de la clase pasada y los teóricos, y que hoy arrancamos formalmente. Como siempre, la primera parte va a ser respuesta del cuestionario, y la segunda parte de la clase va a ser cómo vamos a seguir. Vamos a plantearles nuevas actividades, nuevos formatos, vamos a empezar a diversificar. Por ahora vamos a dejar el formato de cuestionario por un par de clases y vamos a pasar a que ustedes tengan mayor participación y producción en las tareas que tienen que realizar. Recuerden que después van a tener que pasar los grupitos de A2 que formaron, los que quieren formar grupito de A2, para que nosotros después podamos distribuir la tarea. Así que si no hay ninguna pregunta o alguien que quiera hacerlo por cualquier medio, levantando la mano, prendiendo el micrófono, mandando un mensaje, arranco con el compartir pantalla. ¿Les parece? Bien. Sí. Ok. Ok. Inevitablemente cada tanto voy y vengo porque estoy revolviendo el guiso de arroz. Así que, bueno, ¿la ven todos? Sí. Bien, perfecto. Bien, vamos con la primera. A ver, el orden es mi primera. El orden de ustedes fue cualquiera porque estaban en formato aleatorio. Las tres bolas están suspendidas de hilos finos, luego se frotan varios objetos, entre ellos nylon contra seda, vidrio contra poliéster, etc. Y cada una de las bolas se carga al tocarlas con uno de estos objetos. Se ha encontrado que las bolas 1 y 2 se repelen entre sí y las bolas 2 y 3 también se repelen entre sí. Ustedes recuerden que cuando yo genero electrificación por frotamiento, lo que estoy haciendo es moviendo electrones del lugar. Básicamente estoy arrastrando, quitando o entregando electrones al material que estoy frotando. Todo depende de la tabla tribológica o la electronegatividad que tengan. Eh, en este caso, el 86% correcto, digamos, respondió en forma correcta. Obviamente los tres llevan cargas eléctricas del mismo signo, porque si todo el mundo se repele con todo el mundo, es porque todas fueron cargadas con el mismo signo. ¿Se puede saber qué signo? No. Lo que sí sé es que son del mismo signo. Eh,
¿Algo más a considerar con respecto a esta pregunta? Yo tengo acá abierto el WhatsApp, que es más fácil que todo el mundo diga sí, no. Si alguien quiere preguntar, manda un mensajito, yo paro y hablan tranquilos si quieren. Capaz que esa forma sirve. Si no, me gritan de acá y listo. Pero si yo escucho silencio, significa que avanzo. ¿Está claro? Ok. Avanzo. Muy bien. Bien. La que viene. Esta ya casi la mitad de las personas la contestó bien. Antes estábamos hablando de frotar algo para cargarlo. Ahora es cómo cargo yo algo por inducción. Dice, se coloca una barra cargada positivamente cerca de un objeto conductor unido a un pedestal de vidrio aislante. O sea que tengo una bola conductora aislada. Le acerco la barra cargada en forma positiva, pero no lo toco. Bien, ¿qué va a pasar ahí? Ahí lo que va a pasar es que por atracción y repulsión coulombiana, las cargas negativas del, de la esfera van a tender a ir hacia el lugar donde están las cargas positivas, porque van a recibir atracción. Mientras que las cargas positivas van a tener repulsión. Perdón, repulsión, con lo cual esta zona se va a cargar negativamente por exceso de electrones. Si yo conozco, pero lo único que voy a tener en ese momento es una redistribución de cargas. Es una redistribución de cargas. Inicialmente, si la esfera tenía 0 de carga neta, va a seguir teniendo 0 mientras yo no conecte ningún conductor por el principio de conservación de la carga. Si sumo todas las carguitas, siempre me va a terminar dando 0. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo conecto a tierra esto, ¿qué va a pasar? Esto va a quedar cargado, va a tomar electrones de la tierra y va a quedar cargado, cuando yo desconecte, va a quedar cargado en forma negativa, porque tengo posibilidad de que desde la tierra me aporte electrones y como ya el sistema aumentó, no es nada más que la esfera, ya no necesariamente tiene que mantenerse la carga conservada, porque ya incluí un sistema nuevo, que era el plano de tierra. ¿Está claro? Entonces yo cuando desconecte esto, voy a dejar cargada una esfera en forma negativa por inducción. Quiere decir que yo, para cargar algo por inducción, lo voy a cargar con el signo opuesto de lo que le acerco. No sé si quedó claro. Si quedó todo bien y no escucho alguna pregunta, avanzo a la próxima. Bien. Esta, menos de la mitad de la gente la pegó. Esto, fíjense, esto es básicamente, bueno, obviamente es la ley de Coulomb, el tema de fuerza y el principio de conservación de la carga. Fíjense, dos bolas de metal cargadas idénticas tienen cargas de 5 microcoulomb y menos 1 microcoulomb, respectivamente. Cada una siente una fuerza idéntica, obviamente, de igual magnitud, por el principio, digamos, de acción y reacción. Ahora las reúnes para que se toquen. Si una tiene 5 microcoulomb y la otra tiene menos 1 microcoulomb, ¿cuál es la carga eléctrica en cada una ahora? La pregunta inicial es, ¿cuál es la carga neta al inicio de mi sistema? La carga neta al inicio de mi sistema es 4 microcoulomb. ¿Está claro? Porque tengo 5 menos 1. 5 positivas menos 1 negativa. ¿Está claro? Cuando yo las toco, al tener igual diámetro, ser idénticas, se reparten las cargas iguales. Por lo tanto, al repartirse las cargas iguales y al entrar en contacto, esta me va a quedar de 2 microcoulomb y esta me va a quedar de 2 microcoulomb. ¿Está claro? Fíjense, inicialmente tenía 4 microcoulomb y finalmente tengo 2 más 2, 4 microcoulomb. El principio de conservación de la carga se sigue manteniendo. ¿Está claro? Bien. Un segundo, voy a revolver.
Bien, dice, se libera una carga de prueba positiva que cerca de una carga fija, se libera una carga de prueba positiva Q cerca de una carga fija positiva Q mayúscula. A medida que Q se aleja de Q mayúscula, se moverá con. Acá la mayoría lo acertó. Fíjense, si yo estoy hablando de movimiento, estoy hablando de las leyes de Newton, en principio. Podríamos hablar de la relatividad especial de Einstein, pero eso nos queda para más adelante en la materia. Pero dentro de las leyes de Newton, yo sé que fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, ¿qué fuerza tiene la partícula cargada con Q chiquitita? Y siente la fuerza que ejerce el campo eléctrico en este punto, producto de esta carga, Q mayúscula. Bien, el tema es, ¿cómo varía la fuerza sobre esta carga a medida que se va desplazando? Esa fuerza, de acuerdo a Coulomb, varía con el cuadrado de la distancia en forma inversa con el cuadrado de la distancia. Si la fuerza es variable, ¿quién va a ser por la ley de Newton? Fuerza igual a masa por aceleración variable también. Va a ser variable la aceleración. ¿Está claro? Ahora, a medida que yo me alejo, la fuerza va disminuyendo con el cuadrado de distancia, por lo tanto, va disminuyendo también la aceleración con el cuadrado de la distancia. Entonces la respuesta correcta era la D. ¿Quedó claro eso? Profe, una pregunta. La velocidad, Sí, dime. la velocidad cómo se comporta en ese alejamiento. Y si la aceleración disminuye con el cuadrado de la distancia, porque en definitiva la fuerza igual a masa por aceleración, vos tenés ahí que la fuerza y la masa están vinculadas por una constante, que es la fuerza y la aceleración están vinculadas por una constante que es la masa. La aceleración ahí va a decrecer con el cuadrado de la distancia, la aceleración. O sea que la partícula, la aceleración decrece, pero sigue acelerando. O sea que la velocidad se va a ir incrementando hasta terminar con una velocidad terminal. O sea, a terminar con una velocidad constante. ¿Por qué? Lo dice la primera ley de Newton. Principio de inercia. Si sobre una partícula no existen fuerzas exteriores, la partícula está en mRU. Cuando, teóricamente en el infinito, el 1 sobre r cuadrado, porque supuestamente se hace cero la aceleración en el infinito, pero en un lugar suficientemente lejos voy a terminar con una velocidad terminal. Esa velocidad se va a poder calcular mucho más fácil desde el punto de vista energético. Con energía se calcula mucho más fácil. Y se puede calcular la velocidad terminal. O sea, digamos, implicando lo que es la variación de energía cinética y la variación de energía potencial electrostática. Todo lo que es energía potencial electrostática la puedo transformar en energía cinética a la finalización, supuestamente en X igual a infinito, y ahí puedo saber cuál es la velocidad terminal a la que terminaría la partícula. No sé si responde la pregunta tuya. Sí, perfecto. Muchas gracias. Joya. Bien. Acá, dos cargas positivas, idénticas, dos protones. Se fijan en el lugar de X, ¿cuál de los siguientes bocetos representa mejor la línea de campo eléctrico alrededor de los protones? Bueno, todo el mundo le pegó acá, ¿está? Todo el mundo se acuerda del dibujito de las dos cargas puntuales y las líneas de campo salientes a ambas. ¿Está claro? La respuesta correcta era la C. La A no podía ser porque no puedo salir una línea de campo que tenga flechas en dos sentidos. Es imposible. La B es básicamente la de un dipolo, necesitaría una carga negativa en la derecha. La D, de un lado entran, otros salen también, es una mezcolanza de flechas, es incorrecto, la única correcta es la C. Esa la mayoría la pegó. La pegó, perdón, la sabía. Aguárdenme un segundito. Bien,
La que viene. Ya está la comida, papá, Ya lo apagué, se está enfriando ahora. Fíjense, no hay cargas eléctricas en las regiones que se muestran, en A, en B y en C. ¿Cuál de las siguientes configuraciones de línea de campo electrostática son físicamente correctas o posibles? Hay un 14% de acierto acá nada más. Y es porque, hasta lo que vi, la mayoría eligió la A nada más, como correcta. En realidad, si fuera un sistema electrostático hay dos posibilidades de que sean correctas, que son la A y la C. La A y la C son tranquilamente dos configuraciones en donde puedo tener un campo electrostático. Obviamente la B no. ¿Por qué? Porque cruzo líneas de campo. Quiere decir que en un punto recuerden ustedes que el campo está definido unívocamente en un lugar y es único. Yo no puedo tener en un mismo punto dos valores de campo eléctrico. Por lo tanto, la B no puede ser. Pero tanto la A como la C tranquilamente pueden ser líneas de campo. ¿Está claro? ¿Alguna duda con respecto a esto? Una pregunta, ¿la C cómo serían las cargas? ¿Cómo estarían distribuidas las cargas? Qué buena pregunta. Y el centro de ese circunferencia no sería una carga de igual. No, porque eso parecería más en línea de campo magnético, circulando una corriente. Acordate que las líneas de campo deben salir de las cargas. O entrar, ¿no? Si la carga es negativa. ¿Qué configuración de campo? Guillermo, ¿se te ocurre alguna configuración de campo? Y podría ser un doble anillo cargado. Ah, tenés razón. Las cargas están afuera, no en la zona esta. El tema por ahí de confusión es que por ahí la curvatura de la línea de cambio, algunos lo asocian al rotor, y no es tan así. Eso lo habíamos explicado. De hecho, el dipolo, la línea de campo son curvas y es irrotacional. No hay que confundir la curvatura de la línea de campo con la rotación rotacional del vector. ¿Mucho queso, Salva? Sí. Ya voy un segundito a decir la comida y luego vuelvo. ¿Mucho queso? Mucho, demasiado. ¿Todo el queso que haya? Todo el queso para la rodada. Hola. Bichito, está caliente, Papu, salva. Está caliente. Esperá que está calientucci y yo tengo una servilleta. Perdón, sí. ¿Avanzamos o quedó claro o aclaramos más? Sí, ahí te dejaron una pregunta por WhatsApp. Ah, bien. El tema, por ejemplo, que no sería un Sí. campo electrostático sería si las líneas fueran cerradas. En este caso son líneas abiertas, entonces pueden tratarse de, por más que sean curvas. Porque si las líneas son cerradas, estamos hablando de un campo rotacional. En cambio, el electrostático es irrotacional. Sí, porque justamente acá lo que dice es que no hay cargas en la región mostrada. No significa que no haya cargas en algún lado que generaron el campo. Esa es a la respuesta. Dice, no hay cargas en el espacio. En el espacio donde físicamente está la región la región A, la región B, la región C. Alguien tuvo que haber generado esos campos. Si no, pues los campos son generados por cargas. Que es lo que dice Ian.
Es porque no hay cargas en la región mostrada. ¿Está? Eso es correcto. Esto me cierra. Y en cualquier momento lo hacemos por Instagram también y me siento ya un pelotudo. Siento, pero bueno, no importa. Perdón. No dije nada, Salva. Bien. ¿Avanzamos, gente? Bien. Esta pregunta, el 7% nada más la acertó o la respondió bien. O sea, una persona. Vamos a aclarar algunas cuestiones acá. Fíjense. Dice, una cáscara esférica, ¿cómo es la cáscara esférica? Es no conductora. Si algo es no conductor, no permite el desplazamiento de carga físico. ¿Está claro? Puedo tener polarización, puedo tener un montón de cosas que después lo vamos a ver, pero no se permite el desplazamiento de carga. Yo tengo una densidad de carga positiva uniforme en su superficie. No hay otras cargas eléctricas alrededor. Piensen que no está, esta no está todavía. Si esta no está y la densidad de carga es constante, en cada punto se va a anular el campo internamente por esta condición en particular que yo logré, una densidad constante de carga alrededor de la esfera o del casquete de goma, por así decirlo. En cuanto yo ponga una carga positiva acá, por superposición, hacer en el punto donde yo quiera, en este punto, en este punto, en este punto, sumar los aportes de esta carga puntual, el campo eléctrico que genera, y de cada uno de todos estos diferenciales de superficie que aportan. En este caso, la presencia de esta carga no va a generar inducción electrostática acá, porque no se va a mover esto, porque es no conductor. Con lo cual, la simetría inicial que yo tenía, que internamente me anulaba el campo, se rompe cuando aparece esta carga. Porque esta carga, en cada punto que yo esté dentro de esta esfera y me pare, haga el aporte de cada una de las carguitas estas, le voy a sumar el aporte del campo eléctrico de la carga puntual, y va a hacer que el campo sea no nulo en todas las partes dentro. Distinto es, y va a aparecer más adelante, si es conductora el casquete, que es lo que uno está acostumbrado a hacer en física 2, que sea conductor, siempre se preguntaba más o menos por ahí. ¿Se entendió el concepto este? Yo no mucho, profe, no me quedó claro. Bien, ¿qué parte? Y la parte, ¿cómo influye adentro de la esfera si es no conductora? Bien, La carcasa, imagínate no la una esfera. cosa. ¿Cómo? No, que dije esfera, pero es una cáscara. Cáscara esférica, no hay problema. Imagínate que en lugar de tener una esfera, tuviera cada uno de estos más, es una carga puntual. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Cada uno de estos más es una carga puntual. Yo te pregunto, donde dejé el cursor, ¿cuánto vale el campo eléctrico? ¿Qué hago? Principio de superposición. Esta Q1, el campo acá, vectorialmente. Esta Q2, el campo acá. Esta Q3, el campo acá. Siempre en el mismo punto, ¿no? Sumo vectorialmente todo y me tiene que dar el valor total. ¿Hasta ahí va bien? Sí, hasta ahí. Bien. En lugar de hacerlo con cargas puntuales, hacelo directamente con una integral de superficie. Porque en definitiva tengo que hacerle, digamos, va a ser un casquete esférico esto. ¿Va bien? En cada uno de estos puntos va a tener que tomar el aporte de todas estas cargas. Si todas estas cargas valen lo mismo, por simetría dentro de la esfera, el campo va a ser nulo. Claro. Ahí Pero está. no porque sea algo conductor, simplemente por simetría. Ahora, si yo le pongo una carga positiva, rompo la simetría interna. Ya hay más Claro. simetría. ¿Se Ahí entiende está, ya ahora? entendí. Sí, ya entendí. Gracias. Distinto va a ser y te va a quedar recontra requete claro cuando sea conductora la cosa. Que ahora un rato lo vamos a charlar. Buenísimo. Bien. ¿Cómo va, Salva? ¿Está rico? Salva. ¿Está rico? Bien. Perfecto. Bien. No entiendo, digamos, por qué hubo tan baja, digamos, respuesta correcta acá, en este punto. Fíjense, esto es un plano infinito.
un plano infinito de carga que no existe, un plano infinito, como cada uno de los modelos que nosotros vemos que no existen, no existe la carga puntual. Bueno, la esfera sí, existe, en teoría una esfera podría ser bastante considerado bastante lógico conseguir un material esférico, que el 100%, digamos, no, la perfección no existiría. Un plano infinito es el único caso en donde yo puedo generar un campo eléctrico constante hasta el infinito. ¿Recuerdan eso de física 2? Un plano, de hecho, un capacitor perfecto eran dos planos enfrentados, en donde internamente, yo también, papito, donde internamente el campo eléctrico de un capacitor plano era constante. ¿Eso por qué? Porque el campo eléctrico era generado por dos placas paralelas infinitas. Quiere decir que una placa infinita va a generar un campo eléctrico constante en un sentido hacia la izquierda o hacia arriba y en otro sentido hacia la derecha. Obviamente, si la placa está cargada en forma positiva, ambos campos van a ser salientes de la placa, y si fuera negativa, ambos campos van a ser entrantes. Quiere decir que el campo en A, el campo en B, el campo en C, el campo en D y el campo en E son los mismos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta con respecto a este punto? Papi, yo tengo una pregunta para decirte. Sí, mi amor. Son iguales porque porque se juntan en el final. Ah, sí. ¿Sí? Deberían juntarse, por eso deberían de ver bien. Ah, bueno. Gracias, Salvador, por la aclaración. Bien, próxima. Se coloca un dipolo. Bien. 7% de pegada acá. 7% de pegada, porque supongo que todo el mundo eligió una sola, que fue la A3, en realidad. A ver, ustedes entiendan algo. Un dipolo que son dos cargas, una positiva y una negativa. Sobre esas cargas, si yo esas dos cargas las meto adentro de un campo eléctrico, las cargas van a sentir una fuerza dependiendo del punto, del valor del campo eléctrico en ese punto. No sé si me siguen. En definitiva, la fuerza que yo tengo, la fuerza coulombiana, depende del valor del campo eléctrico en el punto donde yo pongo la carga. Y así eliminamos el concepto de acción a distancia y que hay una carga, que la fuerza la siente porque hay otra carga por allá. En realidad, la otra carga genera el campo, que es la fuente, y donde yo pongo la carga, ese es el punto campo, y es el lugar donde interactúo con mi carguita de prueba. En este caso sería un dipolito de prueba. Entonces, la fuerza neta sobre el dipolo va a ser 0 si la fuerza sobre la carga positiva del dipolo y la fuerza sobre la carga negativa del dipolo son iguales y contrarias. En módulo, iguales y contrarias es dirección, sentidos opuestos y módulo igual. Entonces, fíjense, en este caso, en 3, tengo un campo eléctrico constante, por lo tanto, la fuerza sobre la carga negativa y la fuerza sobre la carga positiva va a ser la misma, porque ambas cargas tienen el mismo valor por ser un dipolo, y el campo eléctrico es constante, vale lo mismo sobre la negativa que sobre la positiva. Fuerzas iguales y contrarias. 0, y tampoco hay cupla. En este caso, en el 4, la fuerza neta también vale 0. Si bien voy a tener cupla, porque hay un brazo de palanca, pero la fuerza neta vale 0. ¿Por qué? Porque ambas cargas están sometidas al mismo campo eléctrico. En estos dos casos, el campo eléctrico en la negativa y el campo eléctrico en la positiva no valen lo mismo. Y acá tampoco valen lo mismo. Por lo tanto, la fuerza neta no va a ser 0, porque tanto en la carga positiva como en la carga negativa hay valores distintos de campo. Si hay valores distintos de campo, aunque sea en módulo, en dirección, en sentido, no importa, pero son distintos valores de campo. Y eso lo que genera es una fuerza neta igual, o una fuerza neta no nula. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? A ver, una pregunta. En la 3 y 4 sería como unas líneas en el infinito, serían para No, poder verlo bien. meter un dipolo dentro de un capacitor plano.
Claro, claro, está. Acordate que la única manera de tener un campo constante es tener un capacitor. O una placa infinita, como vos quieras. Listo, Es, listo. es nuestro mejor. ¿Cómo? Yo no entendí muy bien por qué en el 1 y el 2 los valores del campo son distintos en ese punto. Hacelo vectorialmente. Fíjate en el 2. Vamos por el 2 primero, que es el más fácil de verlo. Fíjate en la carga positiva, cómo es la línea de campo. Y fíjate en la negativa como línea de campo. Y fíjate si generan fuerzas iguales y contrarias. Vectorialmente, ¿eh? Sí, parece que en la positiva es un poco más grande. Al margen de más grande tienen diferentes ángulos. Bien, y en el caso 1, Y en el caso 1, el módulo es diferente. Por la forma, por la única manera de tener un campo constante, recuerden cómo es, en la 3 y 4. Necesariamente en 1 y en 2 tengo valores muy... ¿Cómo? En la positiva el campo es más chico porque la línea está más separada. Así se trata en la línea del campo. Donde están más juntos vale más, donde están más separadas vale menos. Es por una cuestión de distribución. ¿Cómo? Sí, es por una cuestión de distribución. A ver, ustedes recuerden que el concepto de línea de campo, introducido por Faraday, es un concepto abstracto, que es una manera de alguna manera, mostrar cómo es la forma del campo vectorial ese. La manera de mostrar un mapa de campo a través de línea de campo es haciendo más densa la cantidad de líneas, donde el valor del campo es más alto, y menos densa, donde el valor del campo es menos en módulo, es menor. Más allá de respetar el concepto de que, bueno, estas líneas son todas rectas, por lo tanto el campo eléctrico está sobre esa misma línea, pero podrían ser curvas tranquilamente. ¿Se entiende? Entonces, si tengo una zona donde tengo menos densidad de líneas, significa que el módulo del campo, más allá de su dirección y sentido, es menor. Eso es lo que me está diciendo el dibujo cuando yo veo un dibujo de mapa de campo hecho por líneas. Digamos, cuando ustedes buscan en cualquier libro de Física 2 el concepto de líneas de campo, le va a comentar eso. El concepto, digamos, de la densidad de líneas me va de alguna manera a dar una idea de si tengo, o sea, cualitativamente donde tengo el campo más intenso y donde tengo el campo menos intenso. ¿Se entiende eso? Porque usted recuerda que el concepto de línea de campo, pues ¿cuántas líneas de campo existen? Es cualitativo, es para dibujar. Si la función de campo eléctrico es una función continua, a cada punto de espacio le asigno un valor. Por lo tanto, tendría que tener infinitas líneas. Y yo, sin embargo, dibujo un par nada más. Es una cuestión gráfica de visualización. No tiene sentido, digamos, físico una línea. No es que yo ando bien, meto la mano así en medio de un campo eléctrico y me agarro 5 líneas como si fueran 5 sogas. Bien. Profe, una consulta antes de seguir. Sí. Tiene que ver con el tema de la fuerza neta. Sí. Si yo tengo un brazo de palanca, ¿por qué sería una fuerza neta? ¿No hay una fuerza en el eje paralelo al plano del campo? Voy a llamarlo ¿cómo se llama? Al vicedecano, para que te agarre, a Figueira. ¿Usaste esta habilidad ya? No, sí, ya cursé. Bueno, ¿qué es una cupla? Son dos fuerzas iguales en módulo de sentido contrario, Sí, separadas una cierta distancia con respecto a un eje de giro, ¿no? Sí. En una cupla tengo cupla fuerza neta igual a 0. Te quiero mucho. Yo también, Pito. ¿Se entiende eso? Sí, profe, ya está sonando la voz de Filgueira. Sí, por eso. En mi cabeza. Y después venía y decime la fórmula de Juraski. Y listo. Andate a casa con un 2. Dale. ¿Seguimos? Sí. Muy bien. La respuesta correcta es la 3. ¿Cómo? Sí, la respuesta correcta es la 3. Sí, la D. Fíjense que acá abajo lo dice. 3 y 4 son las correctas.
En la 4, la fuerza neta también vale 0. Si las dos fuerzas son iguales y de sentido contrario. Que generen cupla es otra cosa. No confundan fuerza con cupla. ¿Se entiende eso? Sí. Estaría girando tu eje ahí. ¿Salva que dejas arroz? No estoy yendo. Bien. Me siento aquí. Dale. Perdón, ¿me dijeron o avanzo? No, que estaría girando en ese caso. Claro. En realidad va a girar y si no sigue con la inercia se va a alinear. Acuérdense que los dipolos se alinean. Desde el principio, digamos, el concepto después Claro. polarización, cuando vemos polarización. Claro, claro. Exacto. Bien. Espectacular. Acá. Nada. El Gauss les encantaba, digamos, en física el tema del Gauss. Acá la pegó -1, creo, digamos, el resto. Todo bien. Papi. Porfa, papi. Abracito. Bueno. ¿Qué conjunto de cargas tiene flujo neto 0? Para la superficie gaussiana indicada, bueno, obviamente el flujo neto 0 es en el que me da carga neta igual a 0. Por eso la respuesta es el B. No hay nada más para agregar en esta. Hicieron todo bien. Pero fíjense que una misma pregunta hecha de diferente forma genera controversia. Fíjense en este caso, 20% de respuestas correctas. Esta caja, una caja gaussiana, una caja de zapato, vaya a saber qué, es algo que yo tengo ahí y lo delimito con una superficie imaginaria gaussiana. Contiene, y la pregunta es, ¿qué contiene? Las flechas representan el campo eléctrico en cada punto de cada cara, perdón. Perdón, arranco de vuelta. Las flechas representan el campo eléctrico en cada punto de cada cara. Sus magnitudes son iguales. Shh, Salva, por favor, habla bajito. Ahora bien, fíjense, si yo tengo las flechas que representan el campo eléctrico en cada una de las superficies, ¿cuántas flechas entran? ¿Cuántas flechas salen? Y si yo me fijo, entran 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas salen? 1, 2. Entran 4, salen 2, tengo 2 netas entrando cualitativamente. Eso implica que las líneas estas, o los vectores estos, en exceso están entrando. Significa que adentro hay una carga neta negativa. No sé si es 1, 20 millones, lo que sea, pero sé que es carga neta negativa. Por eso la respuesta correcta es esta, la B. ¿Se entendió eso? Claro, yo he entendido que si era todo negativo, si era negativo eran todos entrando. Es un error. Si fuera una carga negativa, entrarían todas. Y hay algunas que salen. Ahí te respondió Guillermo, digamos, Claro, porque es carga neta esto. Es carga neta. Correcto. Claro. Esa es la diferencia. Esa palabra marcaba la diferencia. Claro, está. Listo, gracias. Muy bien, muy bien. ¿El resto algún aporte, alguna pregunta más o avanzamos? Bien. Acá la mayoría lo hizo bien. 3 superficies cerradas encierran una carga puntual. ¿Qué superficie tiene el mayor flujo a través de él? Flujo, de vuelta. Ley de Gauss. Todas las superficies gaussianas se encierran en la misma carga. Todas tienen el mismo flujo porque todas tienen la misma carga neta. La respuesta es la E. Las 3 tienen el mismo flujo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algo para aportar? Bien. Fíjense que siempre estamos hablando de lo mismo. Si hablamos de flujo, hablamos siempre de ley de Gauss. Si hablamos de ley de Coulomb, o sea, digamos, es como uno tiene que deducir y empezar a entender lo que implican las ecuaciones, que no son muchas, son 4 o 5. Después el resto es todo ver cómo lo aplico. Y ahí está la parte difícil, de que como uno entiende, o lo que entendió de Física 2, lo que aprendió para poder aprobarla, esta cuestión, lo que estamos viendo ahora es decir, bueno, ¿cuánto uno le retiene frente a una situación que no sea, calcular el campo, tal cosa, bla, 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 algo tan algorítmico, digamos, ¿no? Fíjense en este caso, 2 esferas rodean cargas iguales, pero tienen diferentes radios.
¿Cuál de las afirmaciones es la correcta? El campo eléctrico en B es más débil que el campo eléctrico en A. Es correcto, porque si estoy a mayor distancia, decrece con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, el campo en B es menor que el campo en A. El flujo depende de la intensidad del campo eléctrico, por lo que el flujo a través de A es mayor que el flujo a través de B. Y ahí se fue toda la miércoles. Porque si ambas encierran la misma carga, la carga neta en ambas es Q, por lo tanto el flujo, haga la superficie gaussiana que haga, vale lo mismo. Esa es la parte que está mal de la respuesta A. De la respuesta B, el flujo depende del área de la superficie. Mentira, porque el área varía con el cuadrado de la distancia. Y justamente este tipo de campos que tenemos nosotros, que son campos centrales, que varían con el cuadrado de distancia en forma inversa, por eso se anulan y dan flujo constante. Esa es una de las propiedades que tienen los campos vectoriales estos campos centrales. Justamente la propiedad que tienen de variar con el cuadrado de la distancia. Por eso la respuesta correcta es la C. Ninguna de las anteriores es correcta. Ahí la mayoría lo contestó bien. Bien, acá. Una esfera y un elipsoide rodean a las cargas iguales. Y acá ya se empezaron a complicar todos. Si hicieron bien en el anterior, ¿por qué se complicaron tanto con este? Fíjense. Concepto. Si las dos cargas son iguales, ¿cómo tienen que ser los dos flujos? Iguales. ¿Por qué? Porque independientemente de la superficie gaussiana que haga, los flujos son iguales. Si estoy encerrando la misma carga neta. Entonces, los flujos A y B son iguales porque el radio promedio es el mismo. No, porque encierro la misma carga neta. Me lo dice la ley de Gauss. El B, el campo eléctrico no es perpendicular a la superficie para B. Y eso hace que el flujo a través de B sea menor que el flujo a través de A. Mentira, la segunda parte. La primera sí, el campo no es perpendicular. Habrá que hacer el producto escalar en esa integral para resolverlo, pero los dos flujos son iguales. La ley de Gauss no se aplica a situaciones como en B. Mentira. Lo que no me sirve es la ley de Gauss si no tengo simetría para poder calcular el campo eléctrico. Para eso uso Coulomb y listo. Pero no tiene nada que ver, la ley es universal, sirve siempre. Encierro carga, el flujo me da la carga encerrada. Por eso la respuesta es ninguna de las anteriores es correcta. ¿Algo para preguntar o aportar? Bien. Salva. Bien. Y acá empezamos. Una cáscara esférica tiene una densidad de carga positiva uniforme en su superficie. No hay otras cargas eléctricas alrededor. ¿Cuál es el campo eléctrico dentro de la esfera? Bien, 0. Fíjense en este caso, como es densidad uniforme, no aclaré si era conductora o no conductora. ¿Se acuerdan del caso de no conductora? Bueno, si es uniforme la distribución, ya sea conductora o no conductora, el campo interno por simetría es nulo. El tema es con la pregunta que viene ahora. ¿Está? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Porque hubo muchas dudas en la respuesta. Bien, avanzamos. Ahora, fíjense que ahora aclaro que es conductora. Es la misma situación que antes, pero le pongo una carga puntual acá y es conductora. Si ustedes recuerdan, un conductor está en equilibrio electrostático y su campo eléctrico interno es nulo. De hecho, apantalla a lo que tengo afuera. Lo que está afuera, lo que está acá adentro no lo ve. Esta carga positiva no es vista por el interior en un conductor, jaula de Faraday. ¿Qué va a pasar? Como acá tengo posibilidad de que las cargas se muevan en el conductor, al poner una carga positiva, es como la barra y la esfera del principio. Por inducción electrostática, las cargas negativas se van a mover hacia la carga positiva, reordenando superficialmente la densidad de carga, de tal manera de lograr que internamente esta carga no se vea. ¿Y cómo es que no veo una carga? Que el campo sea cero. O sea, el campo necesariamente sigue siendo cero dentro de una esfera conductora, por más que yo ponga algo alrededor. ¿Quién paga eso? La redistribución superficial de carga. ¿Por qué? Porque al estar un conductor tengo electrones libres para que se muevan como quieran.
Por eso la respuesta correcta era la A. ¿Alguna pregunta o aporte? Sí, profe, ¿qué decía la jaula de Faraday? Pues no lo vi. La jaula de Faraday básicamente es como el concepto de apantallamiento electrostático. Es el apantallamiento electrostático, como lo que estaba explicando yo recién ahora. Si yo estoy dentro de una región en donde estoy encerrado en un material metálico, cualquier campo eléctrico que yo tenga afuera, o sea, una fuente de carga, no lo voy a percibir adentro, porque se apantalla. Y eso lo veo a través de la ley de Gauss, o lo puedo ver también por otras maneras. Pero ese es el concepto de ley de jaula de Faraday. ¿Está? Distinto es que la carga esté adentro y yo esté afuera, ¿eh? Y no es lo mismo. No es lo mismo estar, digamos, no, para los dos lados no es lo mismo. ¿Está claro? Si yo esta carga puntual la tengo adentro y yo estoy afuera, yo veo esta carga y también veo esta carga. La jaula es para adentro, no para afuera. Claro. ¿Entiendes eso? Por eso jaula. Listo. ¿Va bien? Salvo que la pongas a tierra. Si la pones a tierra. Ah, bueno, está bien. Sí, es verdad eso, Guillermo. Sí, señor. Lo que dice Guillermo es salvo que el cascarón lo ponga a tierra. Si pongo el cascarón a tierra, mato todo, porque todo se va a tierra. Mato el campo ahí. Bien. Esta, también hubo muchas dudas con esta. Fíjense, una carga puntual negativa se encuentra en el interior de una gruesa cáscara de metal esférico. La cáscara metálica conductora tiene carga neta igual a 0. ¿Está claro? Al no estar tocando nada, y yo digo, está descargada este cascarón gris. ¿Cuál es la carga total en la superficie interna de la cáscara? De vuelta, gente, si por inducción electrostática yo tengo carga negativa acá, ¿qué va a pasar con las cargas negativas de la esfera de cobre, del cascarón? Se van a tender a ir hacia la superficie, hasta donde puedan, porque después acá, si tengo aire o vacío, no pueden saltar los electrones. Quiere decir que acá me va a quedar un exceso de carga positiva o un defecto de carga negativa, como quieran verlo ustedes. ¿Está claro? Ahora bien, yo sé que internamente el campo eléctrico en un conductor tiene que ser 0. De tal manera que si yo en esta línea punteada es una superficie gaussiana y hago Gauss, me tendría que dar carga neta igual a 0 para no tener flujo neto y para no tener campo eléctrico, porque yo sé que el campo en este caso debería de ser radial, por simetría que tengo, con lo cual, independientemente que esté acá o que esté acá la carga negativa, lo que va a pasar es que se va a cargar en forma positiva esto a un valor de más Q. No importa si la densidad superficial va a ser constante o no, depende de esta carga donde esté. Si yo esta carga la muevo de lugar, va a haber diferente densidad de carga acá, pero la carga neta total que va a tener la carga interna va a ser más Q. Y la carga neta total externa que va a tener esta va a ser menos Q. ¿Para qué? Más Q, menos Q, obviamente la esfera sigue siendo, el cascarón sigue siendo neutro eléctricamente, por lo tanto me tiene que dar 0. No sé si se entendió o embrollé demasiado la respuesta. Bien. Acá. Fíjense, yo tengo una varilla. Una varilla que sale de la hoja. Puede haber sido tranquilamente una cara puntual, también no hay problema. Y tengo por acá, en forma radial, moviéndose una partícula cargada en forma negativa. Una partícula cargada en forma negativa se mueve en un arco circular alrededor de la varilla. El trabajo en la partícula cargada por el campo eléctrico de la barra es positivo o negativo a 0. Fíjense, si la barra está acá, el campo eléctrico va en este sentido. En el punto este, la fuerza, por ser negativa la partícula, la fuerza va a ser de atracción. Esa fuerza, con respecto a la velocidad, forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el trabajo de una fuerza que está a 90 grados con respecto al movimiento, ¿cuánto da? 0. Por eso el trabajo, la respuesta correcta es la C. ¿Se entendió? Sí, profe. Y respecto a la equipotencial, ¿también se puede explicar por ese lado? Sí, si es que la partícula
sí te aclaran que es un equipotencial. Bueno, ¿por qué sí un equipotencial? Justamente por eso, porque no varía su energía. Al no variar su energía, implica que no hay ninguna fuerza externa haciéndosela variar. También lo puedes, pero ¿me entendés? Que va todo por el principio de conservación de energía. Es que todo está interrelacionado entre sí. Diego, ¿no? Sí, sí, entiendo. ¿Se entiende? Aunque la partícula no siguiera la trayectoria de la equipotencial, si en ese instante, como está la figura, el trabajo vale cero. Y más aún si encima sigue sobre una equipotencial. Bien. Un capacitor, placa positiva, placa negativa, campo constante. Independientemente de eso, si es un campo electrostático, es independiente la trayectoria que yo siga, el trabajo de la fuerza conservativa es independiente de la trayectoria. De hecho, si la trayectoria es cerrada, el trabajo total es cero. Fuerza-peso, fuerza electrostática, son dos fuerzas conservativas. ¿Por qué son conservativas? Y esto lo hice en el video, lo comentamos en el video cuando caracterizamos el campo electrostático. Un campo electrostático es un campo irrotacional. Los campos irrotacionales son conservativos y vienen de un gradiente de potencial, y ahí se enlaza toda la teoría que vimos de teorema de Helmholtz y todo eso, y se mezcla lo que es conservación, el concepto de conservativo, el concepto de irrotacional y el concepto de electrostático. ¿Está? ¿Alguna duda con respecto a este punto? Que hubo algunas respuestas que no fueron correctas. Bien. Bien. Fíjense, se lanzan dos protones con la misma velocidad. Desde el punto 1, en realidad voy a decir algo, no están lanzados con la misma velocidad. Están lanzados con la misma rapidez, pero se lanzan con ángulos diferentes. Por lo tanto, como el vector velocidad es un vector, deberían de ser diferentes las velocidades, pero lo importante acá es que su módulo es el mismo. No sé si se entiende eso, ¿no? Acuérdense que los libros de física nueva hablan del módulo de velocidad, lo llaman rapidez. Básicamente estamos hablando del módulo. Entonces, parten los dos con el mismo módulo. ¿Está bien? Los puntos 2 y 3 están en la misma distancia de la placa negativa. Yo tengo un campo conservativo, ahí adentro tengo un campo generado por un capacitor, donde las líneas equipotenciales son paralelas a las placas. Quiere decir que 2 y 3 están sobre la misma línea equipotencial. Por ahí lo dijo Diego hace un rato, si estoy en la misma línea equipotencial, el trabajo para ir de una línea a la otra es el mismo. Si el trabajo es el mismo, genero la misma variación de energía cinética. Si genero la misma variación de energía cinética, significa que en 2 y en 3 el módulo de las velocidades va a ser el mismo. Aclaro esto, ¿por qué? Porque si me olvidé de cambiarlo yo eso lo detecté, pero no me di cuenta y lo largué igual. Si uno dice que la velocidad en 2 no es igual a la velocidad en 3 y lo tomó de una forma vectorial, es correcto. Acá acuérdense que no importa si está mal o bien el cuestionario. Lo importante es que entiendan el concepto. ¿Está claro? No suma ni resta para sumar puntos lo que pasó en el cuestionario. Pero se entiende, digamos, que si uno después, lo agregué acá, ¿ves? Es la velocidad en módulo del protón B2 en el punto 2. Está bien. Pero no lo agregué al principio también tendría que haber dicho lo mismo. Se lanzan dos protones con la misma rapidez. Me di cuenta en la pregunta, pero no me di cuenta al principio. No sé si eso lo confundió o no, o en realidad no habían entendido la parte eléctrica, digamos, un problema de parte mecánica. Pero bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Recuerden, esto es como el trabajo de la fuerza-peso. Si yo subo la escalera en forma, trepándome por el caño de los bomberos o subiendo por una escalera, el trabajo que realicé despreciando el rozamiento es exactamente lo mismo porque llevé al mismo nivel energético, que es en 2 y en 3, en la misma altura. Acá estoy en la misma equipotencial, con lo cual pasa exactamente lo mismo. ¿Quedó claro? Sí. Joya.
Bien. Considere dos conductores metálicos esféricos aislados, etiquetados A y B, cada uno con una carga neta Q. Bueno, los dos tienen la misma carga, Q. Me piden en qué esfera hay un mayor potencial. Bien, si ustedes recuerdan, el potencial de una esfera se podía calcular como reduciendo la carga de la esfera al centro como una carga puntual, y el cálculo era K por Q sobre R. K por Q sobre R. Si ambas tienen la misma carga, a mayor R, menor potencial. Por lo tanto, ¿cuántos volts va a tener A? ¿Cuántos volts va a tener B? K por Q sobre RA, K por Q sobre RB. Obviamente A va a ser la que va a adquirir mayor potencial. Por eso la respuesta correcta es la A. No sé si se entendió la explicación. ¿Podría repetirla, profe? Sí. Denme un segundito, porque mi computadora no es la más rápida que hay. Lo que digo es que ustedes recuerden que una esfera, yo puedo, la carga de una esfera, reducirla a lo que es el potencial de una carga puntual, que es K por Q sobre R. ¿Se acuerdan todos de eso? Bien. Si las Q son iguales, porque a veces tienen ambas cargas iguales, despejando de ahí Q, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que Q va a ser igual a B por R, todo dividido K, ¿no? Entonces, esto es RA, y eso lo puedo igualar a B por RB por K. ¿Está claro? Como ambas cargas son iguales, esa expresión me tiene que dar igualdad. Fíjense, si yo tengo que RA es más chico que RB, las K se van, porque son iguales. Entonces me queda el producto B por R. R más chica, potencial más grande. R más grande, potencial más chico. ¿Quedó claro? Sí, buenísimo, gracias. Por nada. Vamos con la anteúltima. Una carga negativa menos Q se mueve de la posición inicial a la final. Bien, acá también hubo mucha confusión. Supongo yo por la parte energética, pero voy a pensar un poco. El tema es, y acá llega la cuestión crucial, el potencial eléctrico, hacia dónde aumenta, hacia dónde decrece, la energía. Creo que acá hay todo un tema de planteo de esta cuestión, de la cuestión del potencial. Si ustedes recuerdan, pensemos en una cara puntual, antes de hablar de un plano. Una cara puntual positiva. Recién vimos que el potencial es K por Q sobre R, ¿no es cierto? Si el potencial es de una carga negativa, generado por una carga negativa, y veo el potencial alrededor de la carga negativa, el potencial va a ser menos K por Q sobre R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Conserva su signo. Voy a tener potencial positivo generado por carga positiva, potencial negativo generado por carga negativa. Más allá del concepto de potencial absoluto, sin una referencia que no existe, si refiero al infinito como potencial cero de referencia, una carga positiva va a generar potenciales por encima del cero con respecto al infinito, y una carga negativa va a generar potenciales negativos con respecto al cero. A medida que yo me alejo de la carga positiva, si yo arrancaba con valores positivos de potencial, seguiría hasta el infinito con valores positivos, pero ese potencial se va a terminar yendo y siendo igual a cero. ¿Pasito, papá? Mientras que una carga negativa, el potencial cerca de la carga va a ser muy grande, pero negativo, y a medida que se vaya alejando de la carga negativa, el potencial se va a hacer cero. ¿Está claro?
Obviamente son dos funciones de K por Q sobre 1 sobre R, que una viene asintótica del más infinito y la otra viene asintótica del menos infinito, y terminan en 0, coinciden en el infinito. Quiere decir que si yo voy del punto inicial al final, ¿gané o perdí potencial? En el sentido, la diferencia de potencial es positiva o negativa. Y ahí no me importa si la carga es negativa o positiva. Porque el potencial está asociado al campo y es independiente si yo tengo una carga o no tengo carga. Entonces, si yo sé que voy de la placa negativa a la placa positiva, lo que yo tengo es un aumento del potencial. ¿Está claro? Y debería de tener y ahora vamos a hablar del tema de la energía. La energía electrostática. El tema es, ¿la energía aumentó o disminuyó? Y ahí está el tema, ¿la energía de quién? Porque ahí sí que entra en juego cuando hablamos de energía, la energía de la carga, el trabajo sobre la carga. La pregunta es, el campo eléctrico, ¿qué trabajo hace en la zona? Y qué sé yo, si no le pongo algo para que interactúe. Cuando aparece la carga, la materia, aparece la fuerza de Lorentz, esa quinta ecuación que yo les digo, y tengo fuerza, tengo trabajo, tengo energía, tengo todo. Entonces, cuando voy a hablar de energía, voy a hablar de carga. Ahora, ustedes recuerden que energía por unidad de carga es potencial. Esa es la definición del potencial electrostático. Quiere decir que energía es potencial por carga. Si yo tengo un aumento del potencial, pero lo hago con una carga negativa, la energía disminuye. Tengo una disminución de energía electrostática. Es una forma de verlo eso. Con la definición de potencial y de la definición directamente de energía electrostática, sin meternos con otra cuestión. Lo podemos ver de esa manera. O sea, por eso la respuesta correcta es la B. ¿Alguna pregunta o consulta? Bien. La última. Esta es muy parecida a la de los capacitores, ¿no? A la de los caminos. La línea roja marca trayectorias recorridas arbitrarias de un cuerpo A conductor a uno B. Un conductor, por definición, está al mismo potencial. Quiere decir que cualquier punto de eso que está cargado más Q está al mismo potencial. Y el conductor menos Q está todo al mismo potencial. Por equilibrio electrostático. Todo al mismo potencial. E internamente sus campos son nulos, lo que ya sabemos. Entonces, las líneas A, B y C salen de la misma equipotencial. Y llegan a la misma equipotencial. Y como es un campo electrostático, porque es generado por cargas estáticas, independientemente que vaya por A, que vaya por B o que vaya por C, estoy llegando a la misma altura, por así decirlo. Quiere decir que la respuesta correcta es todos los caminos son los correctos. ¿Está claro? ¿En qué camino entre estos dos conductores es la diferencia potencial mayor? Todo lo mismo. ¿Por qué? Justamente por los que les comenté. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a esto? Me parece que hay una pregunta por ahí. ¿O me quedó viejo el WhatsApp? No, acá un compañero dice te saltaste la 20. ¿Me salté la 20? Sí. Esperen que no sé cuál es la 20. Pero la tengo cruzada en uno. Yo tengo como que 20 es esto. Esta como 19. Esta como 18. Esta como 17. Me parece que di 24 respuestas yo, ¿eh? A ver, primera, segunda, tercera. Contemos cantidad, no importa, de... Pero creo que dice de la diapositiva 20. Claro, positivamente. Claro. ¿Tienen razón? Eso. ¿Tienen razón? Bien. Bueno, esta la mayoría los hizo bien. Fíjense, dos superficies abiertas. Está un casquete esférico y un disco. ¿Todos estamos de acuerdo? El verde es un casquete esférico y el amarillo es un disco. Papi, ¿te puedo? ¿Qué, mi amor? Sentarme arriba tú. Sí, espera un poquito. No, pero si vas a jugar no poco a poco, el ruido no lo deja escuchar a los chicos. Lo tenés que dejar sin sonido. Sentate acá al lado mío, así ves a los chicos. En realidad vas a ver lo que dice papá, nada más. Fíjense, la superficie amarilla es un disco circular plano que enfrenta... Sentate acá, papá, al lado mío. El borde plano del hemisferio está a la misma distancia de la carga que el borde del disco plano. ¿Qué superficie tiene
el mayor flujo a través de ella. Fíjense, yo tengo acá simetría. Y acá recuerden algo, en una superficie abierta, lo que importa es el perímetro que define la superficie. ¿Está claro eso? El perímetro que define la superficie. Hay infinitas superficies definidas por un mismo perímetro. ¿Me siguen con eso? Quiere decir que, por ejemplo, el cascarón verde, yo puedo tener, imagínense que fuera una bolsa y que yo soplo por la abertura o un globo, soplo, inflo y desinflo el globo. Obviamente va a cambiar la superficie parabólica esa, pero la entrada es donde yo soplo. Y esa entrada es única, el aire. ¿Está claro? Entonces, ahí el perímetro, independientemente de que uno sea con un cascarón y el otro sea en forma de disco, si esos perímetros están ubicados espacialmente con una simetría con respecto a la cara puntual, ambos tienen el mismo flujo. No importa que uno lo termine haciendo a través de un cascarón y el otro lo termine haciendo a través del disco, porque ambos perímetros son iguales. ¿Se entiende eso? Eso es un concepto muy importante de análisis 2, que se refuerza con Gauss. Es un concepto claro de análisis 2 y que va a servir para el teorema de Stokes. Básicamente es una de las cosas primordiales del teorema de Stokes también. La circulación de un campo, el rotor, ¿se acuerdan de eso? Está definido, eso nos va a servir un montón y Maxwell, gracias a eso, se hizo famoso, que ya lo vamos a ver, con la corriente de desplazamiento, gracias a ese concepto. Bien. ¿Preguntas, dudas más? Bajá, papá, un poquito. Salí, bajá que ya estoy terminando. Bajá un poquito. Porque está en espera. Bien, gracias Ricardo, perdón, gracias a ustedes que me avisaron. Salvador, dame. Si no puedes bajar, apágalo. Dame. No, ¿cuánta gente tenés, papi? ¿Viste? ¿Cuánta gente tenés? Muchos de otra. Ah, este está colgadísimo. Bueno, dejalo que espere lejos de acá, así no molestamos a los chicos. Más lejos. Dejalo en mi cama. Bien. Estoy todavía, ¿no? Y seguimos grabando. Lo que voy a hacer ahora, si les parece... Sí, mi amor. Lo que voy a hacer, si les parece, voy a cortar la grabación por las dudas para no perderla. Cuando esto me dé bolilla, ahí está. Parar grabación. Deme un segundito. ¿Estás seguro que quieres parar la grabación?